Quiero comenzar hoy con ustedes una serie de 4 partes, no es muy extensa. La serie más extensa que he predicado tuvo 22 partes y creo que no me aguantaría nuevamente una serie de 22 partes. Entonces, vamos a presentar una serie de 4 partes que nos va a hablar sobre la necesidad, el valor de experimentar libertad completa en Cristo. Muchas personas, especialmente muchos creyentes, después que venimos a Cristo, después que tomamos una decisión por Cristo y nos convertimos en creyentes, en discípulos de Cristo, venimos a ser hechos hijos de Dios por la fe en el sacrificio de Jesucristo, etc. Y aunque somos amados por Dios y entendemos todas las cosas espirituales, sin embargo, algunos creyentes, a pesar de los años, seguimos arrastrando en nuestra vida algunas cadenas y algunos escombros de nuestra vida pasada que todavía se resucitan de vez en cuando o periódicamente y nos atacan de una manera inclemente, una manera despiadada, y nos azotan, nos golpean y provocan en nosotros culpa, vergüenza, temor, acusación, roban nuestro gozo, como le pasó a David cuando oró en el Salmo 51, vuélveme el gozo de la salvación, dijo David. Y bueno, cosas como esas a las que los creyentes nos enfrentamos continuamente, porque seguimos dentro de esta naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa con la que nosotros vivimos todos nuestros días. Y quiero comenzar diciéndoles, confesándoles algo, es que desde que yo tengo uso de razón, logré identificar en mi vida fortalezas, ataduras espirituales, hábitos pecaminosos, adicciones destructivas, influencias inmorales que afectaron mis pensamientos, afectaron mis palabras, afectaron mi comportamiento, afectaron mis decisiones, afectaron mis relaciones, etc. Yo logré identificar. No hay nadie aquí en este salón que desde que tiene uso de razón no ha logrado identificar áreas en su vida, áreas de una debilidad pecaminosa, una inclinación pecaminosa a cierta actividad o práctica pecaminosa. Por supuesto que sí. Todos logramos identificar algo en nuestra vida. Lo que pasa es que algunos las calificamos, hacemos una clasificación de esas cosas. Por ejemplo, una mentira no la clasificamos al mismo nivel de una drogadicción o de un adulterio o una infidelidad. Pero la mentira es tan dañina, es tan perversa como una infidelidad matrimonial. ¿Me estoy explicando? Es decir, no hay perversiones o pecaminosidades buenas. Voy a decirlo de esta manera. No hay pecaminosidades buenas y pecaminosidades malas. No existen pecaminosidades un tanto espirituales y unas pecaminosidades carnales por completo. No. Todo es pecado. Todas aquellas cosas que pervierten el propósito de Dios en nuestra vida, que distorsionan la naturaleza de Dios en nuestra vida, el carácter de Dios en nuestra vida, todo aquello que nos aparta del corazón y del plan de Dios es pecaminoso, es dañino, es destructivo, y logramos identificarlo de muchas maneras o en muchas formas en nuestra vida desde que tenemos uso de razón. En mi caso personal, yo logré identificarlas, y debo de confesarle, como parte de mi confesión esta mañana, es que muchas de esas fortalezas han sido difíciles de vencer para mí. Las he tratado de vencer en mis propias fuerzas, pero no las he logrado vencer. Y la razón de ello es porque son más fuertes que yo. Y me he encontrado, al igual que muchos de ustedes, muchas veces en el punto: Señor, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a decir, no vuelvo a ir, no vuelvo a hacer aquello, no vuelvo a pensar esto, etc. Me he encontrado en ese punto una y otra vez, al igual que muchos de ustedes. No las he podido vencer porque son más fuertes que mi propia fuerza de voluntad. A veces algunas personas decimos: no,
yo tengo fuerza de voluntad y cuando yo digo hasta aquí es hasta aquí. No es cierto. La fuerza de voluntad no puede contra el poder del pecado. La fuerza de voluntad no puede vencer la pecaminosidad del pecado. Es imposible. Y no las he logrado vencer porque son más fuertes que mis propias buenas intenciones de querer ser fuerte. A veces uno se levanta en la mañana y dice, hoy me propongo ser bueno. ¿Cuántos hicieron eso alguna vez? A ver, ¿soy el único anormal aquí? Porque los normales no piensan así. La gente anormal dice, hoy me propongo ser bueno, hoy me propongo ser gentil, hoy le voy a dar pasada a todos los demás conductores que me piden tráfico en la calle. Hoy voy a saludar a todo el mundo, hoy voy a decir buenos días, hoy me propongo ser bueno. Pero no funciona. Y cuando uno ve en la menor oportunidad, uno se encuentra otra vez cayendo en esa práctica que uno aborrece, que uno odia. Pero hay una razón de eso, y es que hay una razón de ser de eso, es que muchas veces uno no solo odia esa práctica pecaminosa, ese hábito pecaminoso, es que llega el momento en que uno siente que no puede vivir sin él. Hay gente que puede llegar a pensar inclusive, esto es más fuerte que Dios, me puede faltar Dios, pero esto no me puede faltar. Se vuelve una adicción que las personas llegan a creer que si no lo tienen no van a poder sobrevivir. Y como dije, estoy seguro que no soy el único que está aquí, que ha batallado contra toda clase de impiedad, con toda clase de perversión y toda clase de desviación pecaminosa, y que no ha logrado vencer a tan feroz enemigo, porque no ha tenido la fuerza necesaria, y cuando menos se lo espera, ha sucumbido otra vez ante ese monstruo, ante esa perversión pecaminosa. Y otra vez se encuentra rendido ante la fuerza y la maldad del pecado. Cuando tu enemigo, y debo decir antes esto, lo que estoy a punto de decir puede ser la bisagra que nos va a ayudar a ver los diferentes panoramas de esta serie que voy a compartir durante estos 4 domingos, incluyendo este. Es que cuando tu enemigo es más fuerte que tú, es tiempo de luchar junto a un aliado que es mucho más fuerte que tu enemigo. De ahí que el nombre de esta serie la titulé, ¿quién es tu aliado? Es una pregunta, ¿quién es tu aliado? Porque cuando uno logra identificar, ahora que sabemos y todos aquí decimos, sí, yo sé de lo que el pastor está hablando, sé a lo que él se está refiriendo, porque hemos estado en ese punto, hemos estado en ese momento que nos enfrentamos a ese enemigo que es tan feroz, tan gigante, es más fuerte que nuestra fuerza de voluntad, es más fuerte que nuestra buena intención de querer ser fuertes o querer ser nobles, etcétera. Es que tenemos que reconocer que cuando ese enemigo es más fuerte que nosotros, es tiempo de buscarse un aliado. Pero el aliado que busquemos tiene que ser más fuerte que nuestro enemigo. Cuando tu enemigo entonces es así, acércate, asegúrate que tu aliado sea Dios. La autoridad del nombre de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, son recursos que Dios ha puesto a la disposición de todos nosotros los creyentes. Ahora usted dice, pastor, ¿por qué está hablando de estas cosas a gente que viene a una iglesia? Porque se supone que los que vienen a una iglesia ya no batallan con el pecado, ya no hay pecado en su vida, ya son nuevas criaturas, son hijos de Dios. Pero puede ser que alguno de ustedes hoy, antes de salir de su casa, sucumbió ante una de esas tentaciones, sucumbió ante un pensamiento, ante una explosión de ira, de enojo. En algunos puede ser el enojo, la ira, la maledicencia, y la palabra maledicencia quiere decir hablar mal, y Pablo habla de que no salga de nuestra boca ninguna palabra corrompida. Puede ser que alguno esta mañana no le encendió el carro y en vez de decir que Dios me ayude, dijo, pero venía para la iglesia,
Alguien después de esta reunión va por la calle, regresa a casa o va a comer con su familia, qué sé yo, a hacer alguna actividad, y de repente le puede ocurrir algo y en ese momento sucumbe otra vez ante esa amenaza que te asedia constantemente, ese enemigo. Y por eso es que el salmista, me gusta lo que dice en el Salmos capítulo 18, en el verso 16 hasta el verso 18. Escuchen cómo dice él: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían. Pero noten esto: pues estos que me aborrecían, este poderoso enemigo, mira cómo David los identifica, los describe y dice: pues eran más fuertes que ¿quién? Eran más fuertes que yo. Y dice: me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. No sé usted, pero en mi caso, una de las cosas que yo he logrado identificar, una de las formas en las que mi enemigo, que me acecha, que batalla continuamente contra mí, es que procura buscarme en momentos cuando soy vulnerable. Y algunos de nosotros somos vulnerables cuando estamos solos, cuando estamos en medio de una crisis, cuando estamos en una discusión, cuando estamos en un disgusto, cuando estamos en una prueba, en una dificultad. En ese momento, no, el enemigo no va a venir. Tu enemigo, esa naturaleza pecaminosa, esa forma en la que el enemigo se manifiesta para tratar de apartarte del plan de Dios, del propósito de Dios en tu vida, de la comunión con Dios, va a venir en momentos cuando tú estás más vulnerable. No va a venir en un momento cuando tú te sientes fuerte, espiritualmente hablando, cuando estás bien con tu familia o tu esposa, tu cónyuge, etcétera. Va a venir en momentos de crisis, vendrá en momentos de dificultad, vendrá en momentos de prueba, vendrá en momentos de aflicción, vendrá en momentos de crisis, vendrá en momentos cuando esté solo. Hablaba recientemente con un joven en la iglesia, y yo le compartía mi experiencia, que porque uno tiene que estar atento, cuidadoso. Me recomendaron una aplicación en mi teléfono. Si usted es un seguidor mío en redes sociales, usted ve que yo estoy posteando muchos mensajes con imágenes y eso. Entonces me llama la atención. Tengo una aplicación donde compro imágenes y cosas por el estilo. Y alguien me dijo: veo que tú te gustan muchas imágenes, descargar imágenes, y me recomendó una aplicación que por supuesto no voy a revelar aquí. Y bueno, me pareció bien, la descargué y todo. Y entonces, pero de repente en esa aplicación comenzaron a enviarme, por ejemplo, yo buscaba la palabra pareja, porque estoy pensando en una imagen, una frase para matrimonio. Y entonces la aplicación comenzó a enviarme parejas de un hombre y una mujer, pero así todos sensuales, semidesnudos y eso. Y yo dije: no, esto está peligroso. Inmediatamente, y aunque me costó la aplicación, porque la tuve que comprar, la tuve que eliminar de mi equipo. Porque yo sé, mire hermano, el enemigo va a venir a nosotros de una manera inocente, de una manera en la que te va a decir: pero si eso es normal, eso todo el mundo lo hace, y vas a creerle fácilmente. Y cuando vienes a ver, el enemigo te ha tendido una trampa en la que caíste, de la que no te puedes librar. Entonces yo lo eliminé. David dice que el Señor me libró de un enemigo que era más poderoso que yo. Tenemos que admitir que estas batallas en nuestro interior son poderosas. Si usted estuvo hace un par de miércoles atrás, yo estuve compartiendo mi experiencia de algo que Dios a mí me confrontó en relación a Netflix. ¿Cuántos estuvieron ese miércoles? Si no estuvieron, le comparto rápido. ¿Qué pasaba? Yo, descargué Netflix, como muchos de ustedes aquí tienen Netflix, y me recomendaron una serie y yo entré a la serie. Y hermanos, y la serie era ahí de, ¿cómo se llama? De narcotráfico. Lo dije. Y entonces yo lo estoy viendo. Se llama El Patrón del Mal. Y algunos están aquí alterados ahora. Cálmense.
Y entonces yo lo comencé a ver un capítulo y otro capítulo y otro capítulo. Pero usted ve que termina el capítulo y automáticamente te dice que viene el otro. Y mis hermanos, llegó un tiempo donde yo estaba adicto a eso, me estaba controlando, al grado que había días de reunión de miércoles cuando terminaba la reunión y yo casi ni quería que nadie me hablara en el pasillo porque yo tenía que ir rápido a mi sillón a sentarme a ver. Y lo más crítico fue un día que eran las 5 de la mañana y yo pasé la noche viendo un capítulo y otro capítulo, y cuando estoy ahí yo digo, ay, ya va a amanecer y yo aquí sentado en este sillón, y oigo al Espíritu Santo que me dice, ¿cuándo fue la última vez que pasaste en una vigilia conmigo? Y el Señor me reprendió y cancelé Netflix. Ahora debo de aclarar que no dije ese día, el mal no está en Netflix, el mal está en mí. Hay muchas cosas en la vida de ustedes que han culpado. Fue mi marido, fue mi esposa, fue mi hijo, fue mi papá, fue mi mamá, fue el profesor de la clase, fue el jefe, fue esto, fue el vecino. No, fuimos nosotros. Pablo dijo, el mal que está en mí. Hay un mal que está en nosotros, tenemos que admitirlo. Y este mal es diabólico, es infernal, es malvado, es destructivo y quiere destruirnos. Y aunque seamos hijos de Dios, dice, pastor, pero yo soy hijo de Dios, sí, pero usted se da cuenta que sigue batallando con cosas que habían en su vida pasada antes de venir a Cristo. ¿Por qué no ha podido liberarse de ella? Por varias razones que vamos a descubrir a lo largo de esta serie. Ahora debo de decir, muchos de nosotros enfrentamos tentaciones. ¿Cuántos enfrentan tentaciones? Los demás son fantasmas porque ya están en el cielo. Porque solo el que ya se murió no enfrenta tentaciones. Pero todos enfrentamos tentaciones. Ahora debo de decir lo siguiente: la tentación no es pecado. ¿Ok? Si somos tentados, no caemos en pecado. El pecado es cuando nosotros cedemos a la tentación. Entonces usted y yo podemos enfrentar diferentes tentaciones de diferentes maneras. Ahora, algunos son tentados con mujeres, con hombres, con drogas, con cigarro, con alcohol, con mentira, con cohecho. Así es. Es decir, no pensemos que una tentación está solamente en el nivel de lo moral. Hay otras cosas, como por ejemplo una mentira. A veces nosotros pensamos, como lo dije hace poco, la mentira pensamos que es, y hasta llegamos a decir una mentira blanca. ¿Oyó eso? No, pues si es que yo lo que dije fue una mentira blanca. Y no faltan los que dicen, era una mentirita cristiana, pastor. Mire, mentira es ¿qué cosa? Es mentira. ¿Y de quiénes son hijos los que mienten? ¿Y el padre de la mentira es quién? Así que cuando usted y yo mentimos, ¿estamos siendo hijos de quiénes? Vuelva a ver al vecino suyo. Y dice, no, pero yo soy hijo de Dios, pero miente. Entonces está actuando. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ustedes mienten como vuestro padre. Y pensaron que era Abraham al que se refería a Jesús. Y Jesús no está hablando de Abraham. Está diciendo, ustedes son mentirosos como su padre es mentiroso, refiriéndose al diablo. Es padre de mentira. De manera entonces que David reconoce que él tiene una batalla, que tiene enemigos que son más fuertes que él. Y aquí entonces me encanta lo que dice Jesús en Lucas capítulo 11, por favor, vaya conmigo, Lucas capítulo 11, versículos 14 al 23. Y escuchen esa parábola interesante. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló.
Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. La razón que Jesús dice eso, de que sus hijos echan fuera demonios también, es porque en el tiempo de Jesús era común el exorcismo. ¿Se acuerdan que en una ocasión los discípulos vienen con Jesús y le dicen: Señor, hallamos unos bandidos ahí que estaban echando fuera demonios y eso, y los reprendimos? Y Jesús le dice: no hagan eso, déjenlos que lo hagan, porque eso era común en ese tiempo. Es más, dicen algunos estudiosos que había gente en el tiempo de Jesús que decían que tenían unos, ungüentos no, ¿cómo le llaman a esos que nos hacen las abuelitas para las gripes y esas cosas? ¿Ah? Té, pero es otra palabra. ¿Ah? Poción, sustancia, por ahí va, pero es otro, no me recuerdo ahora. Y entonces algunos dicen, en el tiempo de Jesús, los estudiosos dicen que algunas personas en el tiempo de Jesús, de estos que practicaban el exorcismo, tenían un poco de esa sustancia o esa poción que supuestamente Salomón inventó. Que Salomón recibió de Dios una instrucción, unas revelaciones, decían ellos, para hacer un ungüento, no, una poción, una sustancia, un líquido, un brebaje es la palabra. Ya me acordé. Un brebaje, ¿verdad? Con hierbas y esto y aquí y allá, para echar fuera demonios. Entonces, algunos en el tiempo de Jesús decían que desde los tiempos de Salomón han venido guardando esa fórmula y la usaban en el tiempo de Jesús. A eso es lo que se refiere Jesús cuando dice: y ustedes me están diciendo que yo echo fuera demonios por Belcebú, y los hijos de ustedes, es decir, todos sus antepasados y los que practican esto en la actualidad, ¿por quién echan fuera demonios? ¿Por Belcebú también? Jesús los está confrontando. Muy inteligente Jesús. Luego entonces dice el versículo número 20: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Noten esto: cuando el hombre fuerte, diga conmigo, fuerte. Dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro, y ese otro que viene es como más fuerte, grita conmigo, más fuerte. Dice: más fuerte que él, y ¿qué cosa? Le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora es interesante entonces lo que ocurre aquí. Jesús dice que hay un hombre fuerte que se mofa de tener autoridad, y esa palabra fuerte quiere decir que es alguien enérgico y vigoroso. Pero luego Jesús describe a otro personaje que dice que es más fuerte que el hombre fuerte, y esa palabra más fuerte quiere decir que es fortísimo, poderoso, y dice que el más fuerte hace algo con el fuerte. No solo lo advierte, no solo le dice, le manda un mensaje diciéndole: no te metas con mi protegido o con mi aliado, no, sino que la palabra vence ahí quiere decir que lo subyuga, lo conquista y triunfa sobre él. Me recuerda las palabras del apóstol Pablo en Colosenses capítulo número 2, cuando dice que Jesús, triunfando sobre ellos, es decir, sobre los principados y potestades, los exhibió públicamente sobre ellos, dice. Y repito una vez más la frase: triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, cuando este hombre más fuerte vence al fuerte, lo que describe es que lo subyuga, lo conquista, triunfa sobre él. De ahí entonces que el enemigo que nos vence a nosotros, es interesante esto. Cuando dice la escritura aquí en capítulo 11, versículo número 22:
Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas que confiaba y reparte el botín. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 2, y se me escapa ahora el versículo, el apóstol Pedro habla de que, casi usando las palabras de Jesús, que el que hace pecado es esclavo del pecado. Pedro dice que todo aquel que es vencido por el pecado o vencido por un enemigo se convierte en un esclavo del que lo venció. Ahora, esa palabra, ser vencido por el pecado o por alguien más fuerte, fíjense hermanos que tiene una connotación diferente a la palabra vencer que se usa para describir al más fuerte. La palabra vencer en relación a los que nos volvemos esclavos del pecado o de un hábito, fíjense ustedes que esa palabra vencer quiere decir esto, escúchenlo muy bien: empeorar, poner más abajo, hacer menos, deteriorar, fracasar, perder y ponerlo en una condición de falta. Es decir, es por eso que algunas veces o generalmente cuando nos hemos enfrentado a este enemigo espiritual que batalla contra nosotros y nos logra vencer, es por eso que a veces algunos de nosotros nos sentimos menos, nos sentimos sucios, nos sentimos peores delante de Dios. Porque fíjese que, repito, cuando esta naturaleza pecaminosa viene, estos enemigos con sus tentaciones, sus deseos pecaminosos vienen contra nosotros en un momento de crisis o de dificultad, de tensión, de prueba, discusión, etcétera, en un momento vulnerable, lo que nos ofrece es que una escapada de autosatisfacción. Y lo que nos dice es que después que hagamos eso, puede ser una práctica, puede ser un pecado, puede ser un pensamiento, etcétera. Después que hagamos eso, esa naturaleza pecaminosa, esa incitación, ese deseo pecaminoso nos sugiere que vamos a estar bien, que nos vamos a sentir bien. Mira, no te preocupes, peleaste con tu esposa, anda, hace esto, aquello, lo otro y te vas a sentir mejor, te vas a sentir relajado. Y no es cierto. ¿Sabes lo que ocurre? Cada vez que nosotros cedemos ante las insinuaciones de esos deseos pecaminosos, lo que ocurre es que nosotros comenzamos a experimentar un bajón en nuestra vida. No sé si alguna vez usted se ha sentido bajo, y no me refiero de estatura, me refiero en su ánimo, así, down, completamente abajo, desinflado, se siente menos, se siente sin fuerza, se siente sin visión, se siente sin ánimo. Es sencillamente el resultado, el fruto, la evidencia de que ese pensamiento, esa práctica pecaminosa, ese enemigo pecaminoso ha logrado doblegarnos una vez más y nos lleva al punto de sentirnos en esa condición. Así que cuando no sepa cómo vencer al enemigo y a sus agentes, porque son más fuertes que usted, recuerde, busque al aliado que es más fuerte que su enemigo. Ahora todos sabemos que el aliado más fuerte que nuestro enemigo es Dios, ¿no es cierto? Él es. Tenemos que buscarlo a Él. Pero para que esto ocurra, necesitamos reconocer que necesitamos su ayuda. Y ese es el primer paso en el proceso de liberación. Reconozca que necesita ayuda. Todos conocemos la historia del hijo pródigo en capítulo 15 de Lucas. Este hijo pródigo, el menor, le dice a su papá: papá, yo ya quiero mi herencia, quiero que distribuyas, repartas la herencia entre mi hermano y yo, dame mi parte y yo me voy. Se va lejos, vive en un país lejano, despilfarrando el dinero, su herencia, etcétera, con sus amigos, viviendo inmoralmente, viviendo pecaminosamente. Se le acaban los recursos y los amigos también. Todos los que eran sus amigotes en el momento de que tenía dinero y para pervertirse y corromperse, ahí estaban. Pero una vez que se acabó todo, se acabaron los amigos también. Y viene una hambruna grande sobre la región en la que está y va a buscar trabajo, y lo único que encuentra de trabajo es cuidar un hato de cerdos, una granja de cerdos.
Para un judío eso era una afrenta, porque los judíos ni siquiera comen cerdo, no comen nada relacionado al cerdo. Entonces imagínate ahora para un judío trabajando en una granja cuidando cerdo. Le pagaban tan poco que ni siquiera le daba para poder subsistir, tanto que quería comer de los desperdicios que le daban a los cerdos. Pero en ese proceso el Hijo nos lleva a nosotros a el primer paso en el proceso de liberación. Lo primero es que Él reconoció que necesitaba ayuda. Y el Hijo en ese proceso hizo las tres siguientes cosas. Primero, recapacitó. En Juan 15:17, según la Nueva Versión Internacional, esa palabra la utilizó, la tradujo como recapacitó. La versión del 60 dice volviendo en sí, como hoy me cayó el 20, ahora sí me doy cuenta, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Cómo es posible? Yo, un hijo de mi padre, y mi padre tiene allá su casa, tiene una gran finca, una gran casa, tiene trabajadores y los trabajadores de él tienen casa, comida, comen bien, y yo aquí comiendo o queriendo comer desperdicio de cerdo. Entonces recapacita. Lo segundo que hace es que arma un plan y decide regresar a la casa de su padre. Muchos de nosotros, si no reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios, si no reconocemos que tenemos un problema, a veces nuestro cónyuge, a veces conversando con nuestros cónyuges o nuestros padres o un amigo, etcétera, ese amigo, esa persona nos dice, mira, pero es que ¿sabes qué? Vos tenés un problema. Y uno saca la espada como Pedro. ¿Qué problema? Ese es tu problema. Tú tienes un problema y no queremos reconocer que tenemos un problema. Muchos de nosotros sentados aquí llevamos años de ser creyentes y llevamos años arrastrando escombros y ruinas de pecados que aunque el Señor ya los perdonó, pero nosotros los seguimos arrastrando, los seguimos trayendo y no queremos reconocer que tenemos un problema, que necesitamos de la ayuda de Dios. Si nosotros somos del tipo de creyente que dice, o tipo de persona que dice, Dios, mira, yo solo busco a Dios cuando estoy en problema, cuando tengo una necesidad grande. Pero si son otras cositas, otros detalles, eso yo lo resuelvo. Es casi como decirle a Dios, Señor, no te metas con estas otras cosas, métete en aquellos asuntos más importantes. Miren, mis hermanos, ninguno de nosotros estamos en la capacidad de tener el atrevimiento es decirle a Dios, Señor, no te metas en esto o en aquello, porque todos nosotros aquí tenemos la urgente necesidad de la ayuda de Dios en nuestra vida. Aún en las cosas más sencillas, aún en las cosas más pequeñas, aún en las cosas más inocentes, aún en las cosas que no son tan significantes. Ahora mismo, personalmente yo estoy enfrentando un momento decisivo en mi vida, que tiene que ver con mi familia, tiene que ver con el ministerio aquí en esta casa, en esta nación. Y el viernes yo estaba orando ahí donde está el hermano Oscar Londoño, ahí sentado estaba orando. Y yo le dije al Señor eso, Señor, mira, tú sabes, Señor, dónde está mi corazón, tú sabes lo que yo quiero hacer. Y Padre, si esto, yo le dije, si esto me va a apartar del plan y del propósito que tú tienes conmigo, encárgate de arruinar todo eso, de esa decisión que tengo que tomar. Encárgate. Y quiero que sepas, Señor, voy a estar bien. No voy a estar enojado, no voy a estar haciendo puchero, no voy a estar, ay, qué barbaridad, Dios. No. Pero si tu plan y tu voluntad está que esto que me están presentando va a impulsar el propósito que tú tienes para mi vida, adelante, Señor. Pero si me va a alejar del plan que tú tienes para mí, arruínalo. Uno tiene que atreverse a hacer oraciones como esa, porque acaso no dice muchas veces, mi vida está en las manos de Dios. ¿Cuántos han dicho eso? Y yo hago lo que el Señor quiere que yo haga. ¿Cuántos dijeron eso alguna vez? Pero a la hora de la hora, no, por favor, Señor. Yo dije esto el otro día.
del que estaba orando y dijo: Señor, por favor, que se haga tu voluntad y no la mía, pero no me quites a la María. Y cuando yo dije eso, después del servicio, un hermano se me acercó y me dijo: pastor, ya lo entendí. Yo dije: ¿qué cosa? Usted hizo esa oración, ¿verdad? Porque mi esposa se llama María. Y bueno, sí, está bien, hermano. Pero algunos oramos de esa manera: que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía, pero no me quites a la María. Mis amados hermanos, tenemos que reconocer que necesitamos ayuda. Le hago esta pregunta y no me tiene que responder. No diga amén ni nada por el estilo. Respóndase usted mismo. ¿Reconoce usted que necesita ayuda? Porque eso fue lo tercero que hizo el hijo. Recapacitó, decidió ir a la casa de su padre y reconoció que necesitaba ayuda. ¿Reconoce usted que necesita ayuda en un área de su vida? Dice: no, pues así, ayuda. No, tiene que reconocerlo. Reconozca que tiene un problema. Reconoce que tiene un área en su vida donde usted es débil, donde usted es vulnerable y necesita un aliado que es más fuerte que su enemigo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, regresemos a la historia del hijo pródigo. El hijo regresa a la casa y la Biblia dice que el padre lo ve, se levanta, sale al encuentro de él, lo abraza, lo besa, piden que traigan vestido, anillo, calzado, y en los próximos domingos explicaré un poco sobre eso. Y traen calzado, el anillo, el vestido, hacen una gran fiesta. Ahora, lo que sucede, y lo mencionó un poco el pastor Linton Turkington hace un mes que estaba con nosotros, que había una práctica en Israel que no se revela ahí en el pasaje bíblico, pero uno estudiando descubre esas cosas que eran parte de la costumbre del pueblo de Israel. Es que la ley decía que las leyes que los fariseos habían creado ahí también establecían que alguien que se comportaba como el muchacho hijo pródigo tenía que morir irremisiblemente, es decir, tenía que morir inmediatamente en cuanto llegara. Entonces lo tenían que apedrear. Entonces había un comité de vigilancia en la cuadra, en el caserío, en el pueblo. Y el comité de vigilancia dice: aquí el pajarito está llegando, refiriéndose al hijo pródigo. Entonces todos los vecinos que son miembros de ese comité de vigilancia, que están pendientes de todo, ¿de dónde creen ustedes que apareció toda esta gente de la mujer que encontraron en el acto del adulterio? ¿Se acuerdan que llegó un montón de gente? Eran de ese comité de vigilancia. Ese era su trabajo. Estaban fiscalizando a los vecinos y ahí pendientes, ahí con vamos. Y agarran a la pobre mujer, la encuentran en el acto mismo del adulterio, la llevan ahí arrastrada y con piedra en mano. Y todos conocemos la historia de cómo terminó. Bueno, la costumbre entonces era que ese muchacho, en cuanto él pusiera el pie en el territorio de su ciudad, de su pueblo, de su caserío, le caía una lluvia, no de aplauso, de bienvenida, una lluvia de piedra para matarlo. Él se merecía morir. Es por eso que el padre se levanta, sale corriendo, sale deprisa y lo cubre. El padre está dispuesto a soportar las piedras en lugar de su hijo. Y llama inmediatamente, dice: traigan el anillo, por favor, rápido. Porque él no podía entrar al caserío con la ropa andrajosa y descalzo. Y entonces el padre dice: la única manera que estos individuos van a respetar la vida de mi hijo es que él entre con una ropa nueva, vestido de autoridad con anillo y con propósito, que le pone los zapatos, el calzado, que significa el propósito. Y cuando la gente lo ve entrar a él vestido con anillo y zapatos, sandalias, comienzan a tirar las piedras, porque dice: no podemos hacer nada. Mis amados hermanos, si el padre del hijo pródigo estuvo dispuesto a recibir al hijo que regresó, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial estará dispuesto a recibirnos de regreso? Porque muchas veces cuando estamos batallando contra esta naturaleza pecaminosa, estos deseos insidiosos y pecaminosos en nuestra vida, nos va alejando del Señor, nos va alejando del Señor. Yo he conocido creyentes
que fueron una vez. Los conocí como líderes increíbles. En la iglesia en la que yo nací, uno de los líderes de la iglesia era un hombre usado de una manera increíble. Yo era un niño sentado en las sillas cuando yo lo veía a ese hombre. Él dirigía los servicios en esa iglesia donde yo conocí al Señor. El que dirigía usaba el solfeo, es que le llaman, ¿verdad? Es el solfeo. Él usaba el solfeo y los tiempos. Y ese hombre tenía una gracia, una unción increíble. Se sentía la presencia de Dios, aunque eran himnos lo que cantaba ese hombre, pero era increíble, había algo en él. Su vida terminó terrible, apartado de Dios, lejos de Dios. Mis amados hermanos, un pequeño deseo pecaminoso lo prueba un día y otro día por allá y otro día por allá. No crea que no nos va a cobrar la cuenta. Y la cuenta más grande que nos puede cobrar es alejarnos de la casa de nuestro Padre. Y no hablo a la iglesia en sí propiamente, pero la evidencia es que te comienza a alejar de la iglesia. Sí, te comienza a alejar de la iglesia y te comienza a alejar de la comunión con Dios, de la comunión con los hermanos. Comienza así. Pero nuestro Padre está listo a recibirnos. Mucha gente, creyentes y no, viven en chiqueros, y uso ese lenguaje ilustrativo para describir a una vida desordenada, caótica, sumergida, hundida en angustia, en temor, en enojo, en remordimientos, en soledad, en cansancio, en tristeza, en estrés, en pecado. Pero la buena noticia es que ninguno de nosotros tiene que vivir en un chiquero, porque el Padre está listo para recibirnos. Los únicos que no pueden ser libres de su chiquero son aquellos que no admiten que tienen un problema. Pero el paso número 1 en el proceso de liberación es admitir que necesito ayuda. ¿Se puede usted hacer una idea cómo va a cambiar su vida, su familia, su hogar, su matrimonio, el lugar donde usted trabaja, el lugar donde usted estudia, su comunidad? ¿Se imagina cómo cambiaría Nicaragua si todos reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios y lo buscamos a Él? Muchas cosas cambiarían, pero tiene que comenzar por nosotros. Mi pregunta final para ustedes: ¿tiene un aliado? ¿Quiere ser verdaderamente libre? ¿Tiene usted un aliado? ¿Quién es ese aliado que tiene? En la siguiente parte hablaré del otro punto que nos puede ayudar en este proceso de liberación. Ahora, ahí donde está, vamos a orar. Padre, te pedimos que nos ayudes. Queremos vivir en libertad plena. No queremos vivir amenazados, intimidados por nuestro enemigo, por la culpa, la acusación y la vergüenza. Señor, no queremos vivir menos, no queremos estar bajo los pies de un enemigo que es fuerte. Pero esta mañana nosotros reconocemos que tenemos un aliado que es mucho más fuerte que nuestro enemigo, y ese eres tú, Señor. Y no hay por qué vivir en esclavitud, en atadura, subyugado bajo el dominio, en el quebranto, en la opresión de un enemigo que es cierto que es fuerte. No tenemos por qué vivir así, porque si nos acercamos a ti, que eres el aliado perfecto, y tú como aliado eres más fuerte que nuestro enemigo, tú nos vas a dar la victoria. Por eso el apóstol Pablo dijo que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores, porque Él venció por nosotros. Él subyugó a ese enemigo que nos era fuerte. Él lo conquistó, Él triunfó sobre él y nos hizo a nosotros más que vencedores. Pero algunos solo en la teoría conocemos eso, porque vivimos sumergidos, vivimos hundidos bajo la culpa, bajo la vergüenza. Pero tú quieres que vivamos con completa y plena libertad delante de ti, que podamos alzar nuestros brazos, que podamos alzar nuestra mirada, nuestro rostro a ti, Señor, y saber que tú no nos ves con vergüenza, no nos ves con rencor, no nos ves con ira, sino que nos ves con ojos de amor, y tienes abiertos tus brazos. Y yo te ruego, Señor, toda persona que está aquí, creyente o no, que ha estado batallando con algo en su vida,
Le digo en el nombre de Jesús, hay victoria en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, hay libertad en el nombre de Jesús. No tienes por qué vivir bajo esclavitud. Y si eres un hijo de Dios, recuerda, ya eres libre. El Señor compró tu libertad. Vive en libertad. Rompe toda atadura, rompe todo convenio con cualquier aliado equivocado y alíate con el aliado perfecto que es Jesucristo. Él sí te ayudará a vencer.